A menudo, no valoramos nuestro cuerpo lo suficiente, pero bajo presión, nuestro cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es. Esta máquina compleja es el resultado de millones de años de evolución. Es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan. Un mundo oculto que ahora podemos explorar en 3 dimensiones como nunca antes. Sobre nuestra columna cabalga 1,5 kilos de tejido que controla todo lo que hacemos. Nuestro cerebro funciona más rápido que cualquier computadora, ya que procesa 100 billones de instrucciones por segundo. Pero para salvarnos la vida, puede hacer que el tiempo pase más lento, indicarnos qué comer, hasta decirnos cuándo empezar a comernos a nosotros mismos y mientras dormimos, liberar un inmenso poder. El cerebro nos controla los músculos y nos dirige la vida cuando estamos al límite. Cuando los bomberos se enfrentan a una de las fuerzas más mortíferas de la naturaleza, parece imposible que logren sobrevivir. Sin embargo, 6 hombres salen ilesos de una tormenta de fuego devastadora. El cerebro de cada uno lo salvó haciendo que el tiempo pasara más lentamente. La caída de un rayo inicia un incendio en Little Venus, Wyoming. Ryan Jordan lidera un equipo en una misión de rutina para asegurarse de que el fuego se consuma y se apague. Llegaremos allí en unas 2 horas. Cambio. Pero el fuego no se atenúa. Los vientos cambian de dirección y reavivan las llamas que caen sobre Ryan y su equipo. Habíamos caminado unos 3 kilómetros por el camino. Teníamos mala señal en las comunicaciones por radio. El viento aumentaba y el fuego cambió su comportamiento y empezó a quemar todo cañón abajo. Los bomberos presintieron el comienzo de una pesadilla. Repito, es una advertencia. El viento cambió de dirección. Creemos que se dirige al sudoeste. Es posible que esté yendo hacia ustedes y muy rápido. Es mejor que salgan de allí. Cuando Ryan escucha el aviso, su cerebro toma el mando. En lo profundo del cerebro, 2 zonas de unos 3 centímetros de ancho cada una forman el centro de control. Este controla nuestra respuesta de lucha-huida, determinada por la evolución. Bien, vamos. Nos lleva a actuar sin pensar. ¡Vamos, muchachos! El centro de control recolecta información del exterior. En general, la información va al centro del pensamiento del cerebro donde se estudia y se analiza. Pero en una emergencia, el controlador funciona de otro modo. Envía señales a las regiones adyacentes que forman el centro detector de desastres. Sin pensarlo, el cerebro de los bomberos les ordena huir. Los bomberos parten en un abrir y cerrar de ojos. Se sentía cómo se acercaba el calor del incendio. En tu mente quieres salir corriendo y eso te indica el instinto, que te alejes de la fuente de calor. Las llamas se acercan avivadas por las ráfagas. En el cerebro de los bomberos, el centro detector de desastres se pone en marcha de manera automática. Ordena la liberación de un veloz estimulante natural, la adrenalina. ¡Vamos, muchachos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! El corazón les late más rápido. La sangre se redirecciona y pasa de alimentar tareas no esenciales como la digestión a las partes del cuerpo que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La sangre fluye con combustible y oxígeno. En un arrebato de fuerza, los bomberos corren por su vida, pero la tormenta explota más rápido. Sus cuerpos están cerca del colapso. Pero el cerebro les funciona intensamente. Cuando parece que se les acaba el tiempo, el cerebro hace un truco asombroso. Hace parecer que el tiempo pasa más lento, creando momentos preciosos que nos pueden ayudar a escapar. Es un misterio de muchos años. Para comprender mejor este efecto,
Se hizo una prueba en voluntarios que saltaban bajo tensión por primera vez desde una plataforma a 45 metros de altura. Se les daba una pantalla que, en condiciones normales, se movía demasiado rápido como para poder leerla. Pero quizá un cerebro bajo tensión podría frenar los números lo suficiente como para leerlos. Todos los saltadores sintieron que el descenso duraba el doble del tiempo que duraba en realidad. De manera increíble, algunos lograron leer los veloces dígitos. Una explicación para esto es que nuestro cerebro ve una serie de fotografías, unos 30 cuadros por segundo. En una emergencia, esa tasa aumenta, lo que le permite al cerebro absorber más información en menos tiempo. El efecto es que el tiempo pasa más lento. A medida que se acercan las llamas, el cerebro de los bomberos observa a su máxima velocidad. Los segundos parecen horas, lo que les da la posibilidad de pensar qué hacer. Parece que las cosas ocurren lentamente. Tienes tiempo para pensar, pero en realidad son solo segundos. Corremos, subimos por el cañón, desplegamos el refugio contra el fuego aquí. Como cuentan con más tiempo, el equipo evalúa la situación crítica. ¡Vamos, rápido! Acuerdan detenerse y refugiarse. ¡Vamos, ahora! Justo a tiempo. Oyes el fuego, sientes que se acerca y sabes que no podrás alejarte y confías en ese refugio para salvar tu vida. Solo no lo crees, no crees que esté sucediendo. ¡Vamos, entra! ¡Háblame! ¡Resiste! Una vez que pasó el fuego, algunos estaban muy animados y motivados por la situación. Y otros estaban callados y conmocionados. No podían creer lo que sucedió. Se preguntaban, ¿cómo diablos ocurrió esto? Estoy saliendo de una situación de la que pensaba que no saldría con vida. Una imagen aérea nos muestra el lugar donde el equipo hizo su última parada. Cada punto marca un refugio de los bomberos. Alrededor, desolación. Esta historia extraordinaria de supervivencia tiene sus bases en el poder del cerebro que todos tenemos. Nuestro cerebro controla cada decisión que tomamos, incluso nuestros gustos de comida. Nuestra pulsión por la comida reside en lo profundo del cerebro. Un bulto de tejido del tamaño de una nuez es el centro del deseo del cerebro. Recién comenzamos a entender todas sus funciones. Sobre todo, busca alimentarse. Ningún órgano tiene más hambre que el cerebro. Consume casi un quinto de la energía que consumimos, pero el centro del deseo responde a las necesidades de nutrientes de todo el cuerpo, incluyendo vitaminas y otros minerales. Cuando se le acaba algo al cuerpo, el cerebro nos lleva a cubrir lo que falta de maneras asombrosas, como le sucedió al navegante Steve Callahan. El bote de Steve se hundió y lo dejó a la deriva solo. Necesitaba un milagro. Estaba en el medio del océano Atlántico. Sabía que estaba muy lejos de cualquier posibilidad de rescate. Mis posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. Cuando se le acabaron las raciones, Steve se volvió un predador. Había muchos peces. No iba a morir de hambre, pero tenía un gran problema. La carne de pescado es rica en proteínas, pero no tiene las vitaminas y minerales que el cuerpo humano necesita. Con una dieta de solo carne de pescado, el cuerpo de Steve no funcionaría, se apagaría y moriría.
No se da cuenta de que lo que pesca no contiene los nutrientes que él necesita. Los nutrientes están justo en la parte que suele descartar. Cuando su cuerpo está a punto de apagarse, Steve nota que sus gustos por la comida empiezan a cambiar. Estaba cada vez menos interesado en la carne de pescado y cada vez más interesado en partes como los ojos, las pequeñas placas entre las vértebras, el hígado fresco y las huevas. Básicamente casi todo el interior del pescado, excepto el estómago. De manera inconsciente, con la muerte acechándolo, Steve consume los nutrientes que lo mantienen con vida. Recién ahora podemos entender por qué un hombre puede llegar a comer e incluso disfrutar algo que antes solía causarle repulsión. Cuando el centro del deseo nota que a la dieta de Steve le falta algo, comienza a generarle unas intensas ganas de comer y a sentir que debe saciarse con cualquier cosa. Este instinto de supervivencia obligó a nuestros antepasados a probar cualquier cosa para equilibrar su dieta hasta el punto de ignorar el gusto. Para evitar que se los coman, los pimientos picantes desarrollaron un sabor que los animales no toleran. Ese sabor viene de un químico que produce quemazón en la boca. Aún así, los comemos. Eso es porque nuestro cerebro sabe que sobrevivir puede depender de sobrepasar los límites. Un pimiento picante contiene 4 veces la cantidad de vitamina C de una naranja. Para absorber esa sustancia química esencial, nuestro cerebro aprendió a superar esa molestia. Comer pimientos bombardea al cerebro con señales de dolor. Como respuesta, el cerebro libera endorfinas, calmantes naturales que inducen sensaciones placenteras. Lo picante de los pimientos activa el centro de aprendizaje del cerebro. Allí se guarda el recuerdo de que, a pesar del sabor furioso, los pimientos son ricos en nutrientes y son un placer peculiar. Si te acostumbras al dolor inicial del pimiento, luego comienza a generarse una respuesta placentera. Así las personas se acostumbran a comer cosas que no se supone que coman, como pimientos picantes, cebollas y ajo. Para que Steve Callahan siga comiendo lo que necesita, su cerebro utiliza una táctica similar. Al disparar una sensación de placer cada vez que digiere un nutriente que necesita, su cerebro transformó partes del pescado que solían repugnarle en deliciosos manjares. Era como si mi cuerpo me estuviera diciendo constantemente que necesitaba eso y por eso cambiaba mi psicología. No comía hígado fresco de pescado porque tenía que hacerlo, sino porque mi mente me decía que eso era bueno para mí, como un postre. Rescataron a Steve Callahan luego de 76 días. Manejado por su cerebro, no solo salvó su vida, sino que además mejoró su salud. El poder del cerebro sobre la dieta es crucial para nuestra supervivencia. Es tan poderoso que los científicos lo probaron contra una de las pulsiones humanas más fuertes. Colocaron electrodos en voluntarios humanos para registrar la actividad cerebral. Luego compararon cómo responden los centros de placer cuando comemos chocolate y cuando besamos a alguien. No es sorpresa que cuando una pareja se besa, el centro de placer reaccione en ambos. Pero los besos no alcanzaron el efecto que logró el chocolate en contacto con la lengua. Ese placer fue más intenso y duradero. Nuestra obsesión por comer concuerda perfectamente con la evolución. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la comida escaseó. Esa experiencia nos lleva a engullir cuando podemos y a acumular nutrientes para sobrevivir. Pero aun cuando se nos termina la comida por completo, nuestro cerebro tiene una respuesta. El centro del deseo, ubicado en lo profundo de la base del cerebro, tiene instrucciones para vencer la inanición. Este conjunto de células salvó la vida de un explorador de cuevas francés. Lo que era un día de aventuras subterráneas se convirtió en el desafío más grande de su vida.
Justo por encima de la columna se encuentra la parte más antigua del cerebro. El centro del deseo mantenía a nuestros antepasados con vida cuando se les acababa la comida. Ahora es la única esperanza de Jean-Luc Josua para escapar de la muerte. En los animales, esta parte del cerebro surgió en la época de los dinosaurios, antes de que existieran los mamíferos. Está configurada para vencer la inanición. Hace 3 días que Jean-Luc está atrapado bajo tierra. No tiene ni un bocadillo para comer. Él no lo sabe, pero su cerebro está cambiando la manera de funcionar de su cuerpo y su comportamiento. En el cerebro hay centros que regulan el comportamiento al alimentarse y el hambre. Están en distintas partes de la región central del cerebro, denominada hipotálamo. Y esa zona del cerebro es la que nos indica que busquemos comida, que comamos casi cualquier cosa para evitar morir de inanición. Para que Jean-Luc busque comida, primero su cerebro libera una hormona, la orexina. La orexina aparece en pequeñas dosis, pero su efecto es profundo. Esta hormona hace que estemos más alerta y mejoremos la eficiencia muscular, lo cual nos hace mejores cazadores. Hasta mejora nuestra capacidad para resolver problemas. Jean-Luc registra las cuevas durante días. Encuentra agua, pero nada para comer. Comienza a temer lo peor. Aun cuando tenía algo de esperanza, me obsesionaba pensando qué ocurriría durante los últimos días de mi vida, o durante la última hora antes de morir. La gran pregunta era cómo moriría. ¿Moriría de frío o de hambre? Esa era la pregunta que siempre tenía en mi cabeza. ¿Cómo era que iba a morir? Seguro de que era su fin, graba un mensaje. Pero a medida que pierde las esperanzas, el cerebro de Jean-Luc cambia la estrategia para que lo ayude a sobrevivir sin comida. Al tener pocas reservas de combustible, su cuerpo se vuelve más eficiente. Le hace disminuir su ritmo. Ahora, sus músculos usan menos energía, como todos sus órganos internos. Sus células crecen más despacio. Las partes no esenciales como las uñas de manos y pies o el cabello casi no crecen. Jean-Luc entra en un estado de supervivencia que se desarrolló para mantener con vida a los animales hambrientos hasta que pudieran conseguir comida. Esta eficiencia impuesta, que se activa cuando estamos al límite, tendría implicancias mayores. Algunos dicen que podría ayudarnos a vivir más tiempo. En un estudio reciente, los investigadores compararon ratas semihambrientas con ratas alimentadas normalmente. De manera sorprendente, cuanto menos se alimentaban, más tiempo vivían. Algunas hasta duplicaron la expectativa de vida. Basadas en estos datos, algunas personas redujeron su ingesta drásticamente con la esperanza de vivir por más tiempo. El norteamericano adulto promedio consume casi 4.000 calorías diarias. Brian Delaney consume la mitad de eso. Está intentando engañar a su cerebro para que se mantenga en un modo de inanición súper eficiente. Ahora consumo unas 1950 calorías durante todo el día. A lo mínimo que llegué fue a unas 1650 calorías diarias. Si la teoría es cierta, esto podría hacer más lento el proceso de envejecimiento. Parece que funciona. Cuando compararon a las personas que disminuyeron la ingesta de calorías diarias con las que no lo hicieron, el corazón de los que estaban a dieta parecía el de una persona más joven. De hecho, el corazón rejuvenece unos 10 a 15 años. Sabemos que la restricción de calorías retrasa el envejecimiento y hasta revierte el proceso en humanos. Reducir la ingesta de calorías diarias puede ayudar a personas como Brian a vivir más tiempo. Un cerebro hambriento mantiene con vida a Jean-Luc Josua. Pero no come hace 3 semanas. Y eso es mucho más de lo que incluso su metabolismo lento puede soportar. El cerebro de Jean-Luc adopta un último plan desesperado.
le ordena a su cuerpo que comience a comerse a sí mismo. Desde su cerebro, una hormona le envía a su hígado señales que activan la liberación de sustancias químicas. Estas sustancias ya degradaron la grasa corporal. Ahora, comienzan a degradar proteínas, los músculos de Jean-Luc, una última fuente de energía. Una persona no obesa normal tiene entre 130.000 y 160.000 calorías acumuladas como grasa, solo unas 54.000 en los músculos, y solo la mitad de esas 54.000 calorías está disponible como energía porque la pérdida de la mitad de las proteínas del cuerpo es incompatible con la vida. En otras palabras, una vez que el cuerpo consume la mitad de las células musculares, se termina el juego. Pero para un cerebro desesperado por combustible, nada es sagrado. Incluso autorizará la degradación del músculo cardíaco para mantenerse con vida. Así que uno debe comer las proteínas del cuerpo, comerse a uno mismo para producir el azúcar que necesitan el cerebro y los glóbulos rojos. Milagrosamente para Jean-Luc, la estrategia de su cerebro funciona. 35 días después de haber quedado atrapado, los socorristas lo encuentran a solo 180 metros de la entrada de la cueva. Su terrible experiencia le costó 18 kilos de grasa y músculos, pero su cerebro está muy bien. Recordando ahora lo que ocurrió, creo que todos tenemos un instinto de supervivencia, pero solo lo descubrimos cuando enfrentamos una situación como esta. ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Feliz Día de los Caídos para todos! El cerebro funciona a toda velocidad todo el tiempo y digiere gran cantidad de información, pero nunca tanta como durante una carrera NASCAR. ¡Frénalo, frénalo, frénalo! ¡No veo! ¡Acelera, acelera! El cerebro maneja miles de sistemas que nos mantienen con vida. Y tiene que hacer todo eso más rápido que cualquier computadora. Para eso procesa 100 billones de instrucciones por segundo. Como cualquier procesador central, el cerebro produce calor. Si no se enfría, nuestro cerebro puede recalentarse. Su temperatura interna aumenta medio grado Celsius cada 5 minutos. 10 minutos sin enfriarse causa desorientación. 20 minutos puede causar daños permanentes. Y después de 50 minutos, si la temperatura del cerebro se eleva a 5 grados, morimos. Como el cerebro controla todo lo demás, su principal función es protegerse a sí mismo. Pocas cosas ponen a prueba el sistema de enfriamiento del cerebro, como una infernal carrera de stock cars. Un segundo de duda puede costarle a uno la carrera. Mantenerse frío es la clave, mantener fría la cabeza, la sangre. Es como el motor de nuestros autos de carrera. Si uno no lo mantiene frío, se recalienta, termina explotando y uno queda fuera de carrera. Nosotros no explotamos, pero no funcionamos bien en caliente. Los pilotos están listos para las 400 tensas vueltas a toda velocidad. En la pista, la temperatura supera los 37 grados Celsius. Dentro de esas bestias de 850 caballos de fuerza, hace aún más calor. El piloto trabaja en este entorno agotador y él mismo genera calor por todo el ejercicio de conducir, de frenar y eso. Pero además están los gases de combustión que también generan calor. Por lo general en la cabina la temperatura puede ascender a 50 o 60 grados. En esos extremos, nuestro cerebro necesita maneras sofisticadas de mantenerse frío. Nuestro sistema de enfriamiento corporal funciona como el de un auto. Tenemos un radiador cuya función es enfriar el agua que circula a través del motor. Tenemos una entrada de aire que viene del frente del auto y circula a través del corazón del radiador. Y tenemos una entrada de aire que pasa por encima de las rejillas y el resto del motor para enfriarlo con el aire. Un auto se enfría a sí mismo con agua. El cerebro utiliza la sangre, que lleva el calor a la superficie de la piel. Cuando el sudor se evapora, la sangre se enfría. La frente y el rostro son los mejores lugares para enfriarse. Tienen muchas glándulas sudoríparas y el aire puede llegar a ellas.
Los pilotos de NASCAR reciben aire a través de sus cascos para mejorar el efecto del enfriamiento. El resto del cuerpo es más difícil de enfriar. Si estás conduciendo un auto de carrera, tienes que usar un traje protector que te protegerá si chocas o incluso del fuego. Sudar en esa situación no te ayudará mucho porque el traje absorberá el sudor, la superficie del traje estará húmeda y eso se evaporará. A medida que pasan las vueltas, el sudor satura el traje de los pilotos. Eso evita que el sudor se evapore. Pero aún luego de 210 vueltas, cuando el interior de los autos es un infierno. En la pista de carreras tienes que mantenerte en tu marca. Con un margen de 15 centímetros, siempre te sales en un giro a 300 kilómetros por hora, así que debes concentrarte en mantener tu marca en la pista. Y no puedes hacerlo si estás preocupado por si tienes calor o no. Aún no sabemos exactamente cómo hace el cerebro para mantener la temperatura adecuada en semejantes condiciones. Una teoría controvertida dice que tiene un sistema de enfriamiento extra. El cerebro es un órgano tan importante que tiene una variedad de capacidades y habilidades para intentar mantener su entorno interno en estado normal. Algunos no están de acuerdo con que tenemos un sistema especial de enfriamiento selectivo para el cerebro. En su camino hacia el corazón, la sangre que se enfría por medio del sudor del rostro y la frente corre cerca de las arterias que alimentan la cabeza. Eso disminuye la temperatura de la sangre destinada al cerebro. Si consideramos que en el cerebro hay más de 15.000 kilómetros de vasos sanguíneos, podríamos explicar cómo el interior se mantiene a una temperatura óptima. Después de 5 horas y 900 kilómetros, los pilotos terminan la carrera y aún están concentrados en un 100%. ¡Sí! ¡Es un gran auto! Y logra pasarlo sin problemas. ¡Increíble! Logran esto gracias a la increíble capacidad del cerebro de mantener su temperatura, incluso en el infierno de una carrera NASCAR. De todo lo que ocurre en el cerebro humano, el misterio más grande se centra en qué sucede mientras dormimos. Una de las sorpresas es que de noche, nuestro cerebro está tan ocupado como de día. La primera tarea del cerebro es hacernos dormir. Cuando cae la noche, una glándula del cerebro del tamaño de un lunar libera nuestra píldora para dormir natural, la melatonina. La melatonina actúa en nuestro sistema nervioso central y nos da sueño. Pero mientras que el cuerpo se relaja, el cerebro se pone a trabajar. Todas las noches hace un ajuste. Las células del cerebro que trabajaron durante todo el día se cierran para repararse. Unas sustancias químicas limpian los productos de desecho de la actividad celular cerebral y en algunos lugares crecen células nuevas. Sin este servicio de diagnóstico y reparación, el cerebro no podría seguir funcionando al máximo de su capacidad. Si nos quedamos despiertos durante demasiado tiempo, nuestro cerebro nos duerme sin importar las consecuencias. Eso es lo que le sucedió al explorador David Hempleman Adams cuando intentó romper el récord de viaje en globo individual al Polo Norte. David planeaba dormir durante periodos cortos en un viaje de 2.400 kilómetros, pero no logró respetar el plan. Durante los primeros 2 días tuve todo controlado. Tenía mucha adrenalina. Nada mal por ser los primeros días. Luego de 48 horas sin dormir, el centro del pensamiento del explorador fue lo primero que dejó de funcionar. Al segundo o tercer día empecé a cometer errores tontos. David, hay cambio de planes por problemas climáticos. Vamos a cambiar el rumbo. Repito, habrá cambio de rumbo. Bien, ¿cuál es el nuevo rumbo? El
El nuevo rumbo incluye un giro hacia el oeste que deberás completar lo antes posible. Así que ahora debes tomar nota de las coordenadas. Aguarda, hablas muy rápido. ¿Podrías repetirlo? Cambio. Cuando llamaba al centro de control, ellos me daban el rumbo y yo se los repetía 3 o 4 veces y ellos me decían, no, ¿eres tonto? Dije tal cosa. Uno comienza a notar que empieza a perder rendimiento. Giro hacia el oeste. Ahora David lleva 72 horas sin dejar que el sueño haga sus reparaciones críticas. Presintiendo una crisis, el cerebro inicia el control de daños. Desactiva las zonas que no son clave para las funciones vitales del cuerpo, incluyendo el centro del pensamiento, en el que se basa la lógica. Pronto David comienza a imaginar cosas. Cuando estás muy cansado, tiendes a comenzar a hablar solo. Lo peor del cansancio es la desorientación. Tenía un pequeño pato de goma y empecé a hablarle. Uno comienza a hablar con cualquier cosa. Di hola. Hola. Pasaron 88 horas y David continúa despierto. Para evitar un daño permanente, su cerebro se desconecta y David queda desactivado. En casos extremos, cuando uno no duerme lo suficiente, el cerebro lo duerme a uno. E incluso si la vida está en peligro, si uno no durmió y el cerebro necesita dormir, este lo dormirá. El globo comienza a perder altura. Aunque está dormido, David no está indefenso. Mientras dormimos, la parte del cerebro que oye se mantiene alerta. Por eso nos despierta la alarma del reloj u otros ruidos. Cuando nos quedamos dormidos, mantenemos nuestra vigilancia y estamos alertas ante el mundo exterior. El cerebro sigue atento y uno sabe qué sucede afuera. Cuando el globo cae a los 2000 metros de altura, suena la alarma del piloto automático. El centro de respuesta a la emergencia de David le da una sacudida. Aturdido, su instinto es tratar de huir del ruido molesto e intenta salir de la canasta. En un bosque, este instinto de supervivencia puede salvarnos la vida. Pero a miles de metros de altura, casi termina en catástrofe. Después de esa fracción de segundo en la que tomé conciencia de dónde estaba, cuando vi las nubes allí abajo, volví a entrar en la canasta. Y recuerdo que temblaba tanto que mis rodillas se chocaban entre sí. Eso fue lo más cerca que estuve de matarme alguna vez. El sueño corto pero profundo de David fue suficiente para que volviera a la normalidad. Logró completar su récord de vuelo. Me alegro de que esté aquí. Uno se da cuenta de que necesita dormir. Y si no duerme, se muere. Uno no morirá por falta de sueño, sino porque cometerá un error que provocará un accidente. Y eso es lo que aprendí de aquel viaje. Es posible que nuestro cerebro esté ocupado mientras estamos despiertos, pero hay un momento mientras dormimos en el que está aún más ocupado. Es el momento en el que nuestro cuerpo está perfectamente quieto y casi todas las regiones de nuestro cerebro cobran vida. Es el momento en el que soñamos, pero hay solo una parte que se desactiva por completo: nuestro centro de lógica. Sin los límites de la razón, nuestro cerebro puede recorrer en sueños los fantásticos mundos que crea. Soñar es un potencial humano que consiste en entrar en un mundo virtual en el cual uno puede simular cualquier experiencia imaginable. Detrás de los párpados cerrados, los ojos se mueven de manera salvaje mientras soñamos, y de ahí viene el nombre de movimiento ocular rápido o sueño REM. Durante el sueño REM,
Nuestro cerebro está tan ocupado que recibe el doble de sangre que lo habitual. Para que no podamos representar los sueños, nuestro cerebro envía señales a la médula espinal que paralizan temporalmente nuestras extremidades. Puede parecer que soñamos toda la noche, pero experimentamos ráfagas de sueños que duran solo unos pocos minutos. Sin embargo, en toda nuestra vida, pasaremos 6 años soñando. Los sueños hacen más que entretener a nuestro cerebro. Son parte de la tarea de almacenar los recuerdos. El cerebro solo puede filtrar lo vivido mientras descansamos, y así descarta lo que no es útil. Algunos creen que el sueño REM es casi como un sistema de archivos. Se cree que nuestro cerebro revisa mucha información al azar, archiva las cosas importantes y descarta las que no lo son. Lo que sucede mientras estamos despiertos se acumula en una memoria temporal. Al soñar, descartamos los datos impertinentes y guardamos la información útil en un archivo permanente. Cuando nos vamos a dormir por la noche, especialmente durante el sueño REM, nuestros recuerdos se consolidan. Es entonces cuando más cosas aprendemos. Si uno estudia y luego duerme, le irá mejor en el examen del día siguiente. Contrario a lo que cree la mayoría, que prefiere pasar la noche en vela estudiando, dormir es crítico para la memoria y el aprendizaje. Pero el sistema de clasificación puede resultar extraño. Sin ninguna lógica que imponga orden, los pensamientos pueden colisionar, liberando la creatividad y generando nuevas ideas. Esto puede explicar cómo funcionan algunas de las grandes mentes. El sueño de Einstein, en el que viajaba en un trineo a la velocidad de la luz, influyó en su teoría de la relatividad. El premio Nobel Niels Bohr revolucionó la física cuando un sueño sobre caballos le dio una pista sobre la estructura atómica. Y el artista Salvador Dalí describió su obra surrealista como fotografías de sueños pintadas a mano. Soñar rinde, incluso a los técnicos espaciales. Mientras soñaba, el diseñador de la NASA, Bruce Dahmer, resolvió un problema que lo mantuvo preocupado durante meses: cómo construir una base en la Luna que sea permanente. Había muchas cosas. Cómo proteger a los astronautas de la radiación. Cómo hacer para que utilizaran recursos locales. Cómo obtener oxígeno del material de la superficie lunar. Así que básicamente absorbí todo eso durante meses. Y luego una noche dije conscientemente: bien, ya tienes todo. Hazlo. Ahora enciende el procesador de sueños y hagamos algo. Esa noche, con su cerebro libre, Bruce encontró su respuesta. Robots, a bordo de una nave espacial, podían aterrizar en la Luna y construir la base, incluso antes de que partieran los astronautas. Cuando despertó, comenzó a armar el proyecto y a la gente de la NASA le gustó la idea. Empleados civiles de la NASA escribieron informes sobre lo innovador que fue el trabajo y lo avanzada que fue la idea. Todo gracias al mundo sin restricciones de los sueños. El desafío es no dejar los sueños librados al azar. Podríamos aprovechar el poder de soñar del cerebro utilizando una técnica llamada sueño lúcido. Por lo general, los sueños lúcidos suceden cuando ocurre algo muy extraño dentro de un sueño que te hace preguntarte: ¿qué sucede? ¡Ah! ¿Por qué estás flotando en el aire? ¿Cómo hiciste eso? Oh, porque es un sueño. La clave es aprender a darnos cuenta de que estamos soñando sin despertarnos. El próximo paso es llevar el sueño en la dirección que uno quiera. Para ayudar a lograr eso, Stephen LaVergue creó una ingeniosa máscara. Por dentro, unos sensores detectan los movimientos oculares rápidos. La máscara enciende una luz suficientemente brillante como para atravesar los párpados, pero no tanto como para despertarlo. Es una señal amable de que uno sueña. Con práctica, uno puede tomar las riendas de su cerebro en sueños y guiar su mente por territorios desconocidos. Este tipo de sueño se puede usar para muchas cosas.
Por ejemplo, si eres un artista y quieres una nueva idea para tus pinturas, entras a una habitación pensando que allí habrá una nueva pintura en la pared y quién sabe, tal vez te encuentres con una. Controlar los sueños puede ser nuestra única posibilidad de participar en algo que suele estar fuera de nuestro control. Nuestro cerebro. No hay órgano más complejo o misterioso que el cerebro humano. Dirige nuestra vida consciente e inconsciente y suele llevarnos hacia donde Él quiere. Un universo de 1,5 kilogramos, cuyos misterios recién comienzan a revelarse. Un viaje de exploración científica que podría liberar un potencial que aún no conocemos y llevar nuestro cuerpo hasta nuevos límites.